Buenos días, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Les voy a compartir primero los resultados, ¿verdad? Del examen y de la prueba. Vamos a ver. ¿Están viendo ya mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Permítanme, mejor déjenme. Ok. Entonces veamos primero el control de lectura. Ahí lo tienen. Tengo muy mala conexión de internet ahorita, entonces se me va a ir la entrecortada la voz. Ahí está. Ahí lo tienen. Ahí está, ahí se ven todos. Ok. Me avisan cuando lo hayan visto. Aquí no hay números de cuenta, así que no tengo opción más que mostrarlo así. Me avisan cuando lo hayan visto todos. Yalik. Yo, Yalik. Muy bien, los demás ya lo vieron todos. Ahí va a quedar grabado, ¿verdad? Vamos a ver el examen entonces ahora. El examen está aquí, el examen 2. Ahí lo tienen, ahí está, ahí se ven todos. ¿Está bien ese tamaño? ¿Lo logran distinguir? Voy a traer café por mientras, permítanme. Perdón, esperen un ratito. Bien, ya lo vieron. Aló, aló. Sí, Ale.
Okay. Entonces vámonos ahora a el temario que nos toca desarrollar. Fíjense bien, ya vimos la termodinámica se divide en 3 partes, les había dicho, ¿verdad? La primera es el estudio de la termometría y de la dilatación térmica que lo concluimos ayer. La segunda parte, Licenciado, dime, ¿sí? una consulta. ¿Va a habilitar la revisión en el campus del examen para ver? Porque es que ahorita revisé y hoy no está permitido ver la revisión. Voy a ver si lo puedo habilitar. Sí, sí, yo creo que se puede hacer. Ok, gracias. Ok. Entonces, la segunda parte, les decía, es calorimetría y transferencia de calor. En realidad, sí, correcto. De transferencia de calor solo vamos a ver uno de los 3 casos. A nivel universitario, a este nivel, solo se ven 2. Ya vamos a ver eso en detalle. Y la tercera parte son la primera y segunda ley de la termodinámica. Entonces, ahorita vamos a comenzar la parte 2. Voy a darles la teoría de calorimetría. Y el lunes vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces vamos a ver, ya definimos el calor, ¿verdad? Este es un recordatorio de la ley 0. En la ley 0 nosotros tenemos que 2 cuerpos, ¿se acuerdan? Entran en contacto, tienen diferencias de temperatura. El que tiene mayor temperatura le da calor al que tiene menor temperatura, pero en ese proceso, a medida que pierde calor, disminuye su temperatura y el otro, a medida que gana ese calor, eleva su temperatura hasta que los dos alcanzan la misma temperatura, un estado que es denominado equilibrio térmico, en el que los dos tienen una temperatura que se denomina TE, temperatura de equilibrio, que es obviamente mayor que la más baja, que en este caso es T2, y menor que la más alta, que en este caso es T1. Después, ¿se acuerdan? Hay una ecuación de balance de energía que es crucial para que hagamos estos ejercicios, y es sencillamente que el calor que sale de uno, el otro lo recibe. Es decir, el calor que uno pierde, lo gana el otro. Y entonces se establece esta ecuación en la que únicamente se tiene cuidado de que ese calor perdido, que obviamente sería calculado matemáticamente por el modelo matemático, nos va a dar negativo, lo tenemos que dejar positivo para que sea comparable con el calor ganado, porque si no tendríamos una incongruencia matemática. Un número negativo no es igual a un número positivo. Esas son las ecuaciones básicas iniciales. Ahora vamos a trabajar con 2 de ellas. Vamos a deducir 2 de ellas. Pero para eso necesitamos ver las unidades que para la época en la historia se había ya descrito, se habían definido las unidades de medición de calor. La unidad que utiliza el sistema internacional, dicho sea de paso, las que utiliza el sistema internacional son la caloría y la kilocaloría. En el ámbito de nutrición, precisamente a la kilocaloría se le llama caloría, pero ellos le llaman, propiamente es una caloría alimenticia, ¿verdad? Son en realidad calorías, kilocalorías. La caloría, ¿cómo se la define? Fíjense bien que se la define el calor, las unidades de calor se definen en términos de los efectos que el calor provoca en los sistemas. En este caso se toma como patrón a 1 gramo de agua pura. Esa agua pura, obviamente que es agua destilada. Imaginémonos que aquí tenemos un recipiente con agua destilada, exactamente 1 gramo, y que lo ponemos en contacto con una fuente de calor teniendo el cuidado de medir su temperatura inicial. Por ejemplo, si su temperatura inicial podría ser de 25 Celsius. A medida que recibe calor, eleva su temperatura. Cuando su temperatura se ha incrementado en 1 grado Celsius, que es lo que dice la definición, 1 grado Celsius, por ejemplo, en este caso sería 26, en ese momento nosotros decimos que esta sustancia ha recibido una caloría de calor, valga la redundancia.
En el caso de la unidad térmica británica, que es una unidad que no se ha dejado de usar, sobre todo tiene mucha importancia a nivel de técnico. Las unidades de refrigeración y de aire acondicionado se miden en BTUs. Sus capacidades se miden en la capacidad de enfriar una cierta masa de aire, y entonces se mide en BTUs y eso nadie lo va a quitar. O sea, no estamos obligados siempre a seguir conociéndolas. Por sus unidades es unidad térmica británica, por eso sus siglas son BTU. Y se calculan, o se miden, o se definen más bien, los BTU de forma análoga a como se hacen las calorías. Tenemos una libra masa, es la unidad para medir la masa en el sistema británico, una libra masa de agua pura, destilada. Le medimos su temperatura, pero esta vez lo estamos haciendo en Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, si su temperatura es 70 Fahrenheit, lo ponemos en contacto con una fuente de calor, recibe calor, y cuando su temperatura se incrementa en 1 grado Fahrenheit, allí decimos que ella ha recibido un BTU. Es la manera como se define, ¿verdad? Vean que es muy lógico la forma como, permítanme, como se hacen esas mediciones en términos de los efectos. Ahora, históricamente, estas unidades, es bueno saber la historia de la ciencia, y es interesante la historia de la ciencia. Entonces, en la historia de la ciencia, si usted tuviera la oportunidad de leer o de ver algún, ¿cómo se llama? Documental sobre la historia de la ciencia, que no hay muchos, por cierto, ¿verdad? Entonces ustedes se darían cuenta de que en esa época, en las mediciones de estos dos fenómenos, estoy hablando de calor, ¿verdad? Que ya vimos en qué unidades se medían, en calorías, por ejemplo, en el sistema internacional, y el mecánico, que era el típico, ¿verdad? El que nosotros... Me están escuchando que se oye internet, me está reportando que tengo problemas de internet. El mecánico, cinética, potencial, etcétera, se medía en joules, ¿se acuerdan? Y este, que es el calor, se mide en calorías y se veían como fenómenos separados, como dos mundos separados. Mediciones de calor se hacían con termómetros, se medían en las unidades de temperatura que correspondiera y se calculaban de la manera que vimos. Se tomaban muestras de una sustancia, se medía su temperatura, se lo sometía a una fuente, a recibir calor, se aumentaba su temperatura y se hacían mediciones de calor. Eso era todo, ¿no? Pero no había manera de establecer una relación entre estos dos. O sea, se veían como mundos aparte. Pero se sabía, era obvio, que había una relación, porque si usted se frota las manos, de inmediato va a sentir el calor en la palma de sus manos, lo que muestra que evidentemente la energía mecánica se convierte en calor. Entonces, Joule ideó un experimento, que es ese que aparece ahí, que permitió establecer el equivalente mecánico del calor. Entonces el experimento era muy sencillo. Aquí tenemos una masa de agua, M, de agua. Podría ser cualquier otra sustancia, dejémoslo como M. Cualquier otra sustancia líquida. Y tenía un dispositivo, un agujero por el que se metía un termómetro para monitorear la temperatura. ¿Ok? El ambiente en el que se encontraba esa agua se procuraba de que estuviese aislado. Era lo que posteriormente se denominó un calorímetro. Es como se conoce ahora, un medidor de calor, que hacía que todo lo que la mezcla que se desarrollaba en su interior de sustancias a diferentes temperaturas, por ejemplo, el calor se limitara únicamente a transferirse entre las sustancias y no había manera
de que el calor entrara o saliera. Por lo menos se trataba de reducir a lo más posible. Luego, había un juego, como lo están viendo ahí, un cilindro que tiene al final una varilla donde hay un par de paletas. Esas paletas giran a través de una cuerda que está arrollada en el cilindro. Se pasa esa cuerda por una polea y de la polea se cuelga una masa. Noten que se puede medir con facilidad y con precisión la altura. Esta altura es de la que se deja caer a la masa, H, ¿verdad? Uno la puede medir con precisión. Y entonces quiere decir que nosotros podemos saber cuál es la energía mecánica que se le administra a la sustancia. Claro, esta energía que es potencial gravitacional se convierte en energía de rotación en el interior, pero como sea es energía mecánica que se le administra a el agua, a la sustancia que está ahí, ¿verdad? Porque se la agita. Y entonces noten que a medida que se le administraba, la temperatura se iba incrementando. Entonces era posible medir, conociendo la masa y considerando las unidades de calor que acabamos de mencionar, de enunciar, era posible medir cuánto calor equivalente se le había administrado a esa sustancia, ¿verdad? Y establecer una relación entre los dos, y eso fue lo que hizo él. Ahí aparece la cifra, ¿verdad? O sea, 4180 joules resultaron ser equivalentes a una kilocaloría, ¿verdad? O si quiere usted, puede decir que una caloría, entonces, es equivalente a 4.186 joules. Aquí es, bueno, ese es 4.18 joules. Ese es el equivalente mecánico del calor. Eso significó un avance importante en el concepto de conservación de energía. A partir de ahí, entonces, las ideas sobre la energía estuvieron más generalizadas. Luego permitió también que ese aparato que ustedes tienen ahí lo empezara a adquirir todos aquellos que en esa época se dedicaron a hacer experiencias de laboratorio, ¿verdad? Entonces, ustedes iban a ver que en todos los que se dedicaban a hacer ese tipo de cálculos tenían en sus laboratorios privados ese calorímetro y ese experimento de Joule. Y entonces, se dedicaron a realizar una serie de experiencias, entre las que podemos mencionar las siguientes. O sea, se tomaron, por ejemplo, una sustancia líquida cualquiera, cuya masa está muy bien medida, ¿verdad? Le calculaban cuánta energía se le administraba dependiendo de cuántas veces se dejaba caer la masa. Se medía muy bien esa altura y se le dejaba caer la masa mayúscula. Entonces se conocía con precisión, en pocas palabras, cuánto era la cantidad de calor que se le administraba. Y entonces, por ejemplo, hicieron experiencias como las siguientes. Hicieron una medición donde a esa sustancia le administraron una cantidad de calor Q1 y como resultado esa sustancia tuvo o experimentó un cambio de temperatura delta T1. Después volvieron todo de nuevo a las condiciones iniciales y ahora la sometieron a un gradiente de temperatura diferente, lo cual implicó que la sustancia absorbió una cantidad de calor Q2 y así sucesivamente. Esto se hizo N veces con la misma sustancia, no necesariamente agua, con la misma sustancia. Y observaron que cuando dividían las cantidades de calor entre los gradientes de temperatura, eso daba como resultado un número que era el mismo, se repetía, daba una constante. Y decidieron a esa constante asignarle el nombre de capacidad calorífica. Sin embargo, había un pequeño problema, si quieren, o una limitante con esa constante, con el uso de esa constante.
Y la limitante era sencillamente que si yo cambiaba para esa misma sustancia la masa, la capacidad calorífica variaba. Incluso yo podía tener una sustancia diferente, con una masa diferente, y podía conseguir la misma capacidad calorífica que otra. Entonces, como que servía para una sustancia en particular, pero no era una característica propia de la sustancia. Y entonces probaron a hacer estas divisiones que antes hacían solo de calor entre delta T, también dividirlas por la masa de la sustancia presente. Y entonces ahí hubo un boom. Resultó que lo que obtuvieron fue una constante que ya no dependía de la masa, sino que era exclusiva de la sustancia. Y esto sí fue muy importante. Entonces a esta le llamaron capacidad calorífica y uno la conoce porque es tan largo el nombre como calor específico. Y obviamente se dedicaron estas personas a hacer tablas de calores específicos de todas las sustancias que encontraban a su alrededor. Pero lo más interesante es que como ahora ya tenemos una constante, yo puedo despejar y obtener mi primer modelo matemático para medir calor, que como recordarán ustedes, habíamos dicho que intuitivamente sabíamos que ese calor debía ser de alguna manera directamente proporcional a la temperatura, y ahí lo tenemos. Si uno hace el cálculo con detalle, va a encontrar esto. Cm, en lugar de delta T escribimos la temperatura final menos la inicial. Entonces nos encontramos con esta expresión, que es una expresión, evidentemente, es la expresión de una recta. Una recta con pendiente positiva, diferente de cero, positiva. Entonces, de esa manera, ya tenemos, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que la temperatura servía para medir el calor intuitivamente, ahora ya sabemos cómo, de la manera como la velocidad era útil para medir la energía cinética. Ahora ya lo sabemos. Y eso apuntala más el hecho que dijimos al inicio de que la temperatura y el calor no son lo mismo, ¿verdad? De alguna manera se complementan en el modelo para poder hacer cálculos de calor. Y entonces tenemos ya un primer modelo para medir el calor, que es útil, ojo, si existe un gradiente de temperatura, o sea, si existe un cambio de temperatura en la sustancia, que no sea cero, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver por qué hago ese comentario de que no sea cero. Si nosotros tomamos en cuenta el comportamiento de cualquier sustancia en su proceso de elevar sus temperaturas, nos vamos a encontrar con algunas características que son comunes a todos. Fíjense, vamos a tomar como un ejemplo el agua pura. Entonces vamos a suponer que comenzamos con agua pura en su estado de hielo, aquí. Aquí tenemos una muestra de hielo de cualquier masa y yo la quiero llevar hasta una temperatura final, esa que está ahí, final, que está por encima de su temperatura de ebullición. O sea, está arriba de los 100 grados. Quiero llevarla hasta ahí. ¿Ok? Ese es el punto final. Y este es el inicio. Inicio y final. Entonces nosotros vamos a comenzar, vamos a tomar el hielo, nos vamos a ir a una tabla, que aquí están las tablas que les mencionaba. Aquí hay una tabla del texto que ha sido completada únicamente con agua en estado de vapor porque tiene esa falencia, no tiene la capacidad calorífica del agua en estado de vapor, que debo decirlo. El agua es una de las pocas sustancias cuya capacidad calorífica cambia dependiendo del estado en el que se encuentre. Hay algunas otras más, pero esta es, en el caso nuestro, de las más importantes. Fíjense bien, si está en estado de hielo, su capacidad calorífica
tiene el valor de 2100 joules sobre kilogramo Kelvin, que son las unidades de esa C minúscula. Pero cuando pasa a estado líquido, su capacidad calorífica se eleva a 4190, casi al doble. Y cuando está en estado de vapor, vuelve a bajar ligeramente incluso por debajo del de hielo, a 2050. Entonces, estos valores, este valor no está en el libro de texto y se los dejo ahí para que ustedes lo tengan. Entonces, bueno, comenzamos con el hielo, lo sometemos lo ponemos en contacto con una fuente de calor y él empieza a elevar su temperatura de acuerdo a una ecuación que va a ser esta, linealmente, creciente. ¿Vale? Tiene una capacidad calorífica en estado sólido por el delta T. Entonces empieza a elevar su temperatura, todo va bien, hasta que llegamos al punto de fusión de la sustancia. ¿Qué ocurre allí? Ocurre que a pesar de seguir absorbiendo calor, ¿ok? Aquí va a absorber todavía una cantidad de calor, llamémosla Q sub 2. Sin embargo, mientras absorbe esa cantidad de calor, su temperatura no cambia. Deja de cambiar, se estabiliza. Se estabiliza a la temperatura de fusión de la sustancia. Y entonces yo no puedo usar en el cálculo del calor necesario para fundir al trozo de hielo, yo no puedo usar este mismo modelo. Ya vamos a ver cómo se resuelve eso. Finalmente, toda la sustancia se funde, se convierte en líquido a la temperatura de fusión. Si seguimos administrando calor en una cantidad, digamos, Q sub 3, su temperatura se va a elevar desde su temperatura de fusión, 0 grados en este caso, hasta llegar a 100 en el caso del agua, ¿verdad? El calor que fue necesario para elevar su temperatura desde 0 a 100, de nuevo lo vamos a calcular con este modelo, teniendo cuidado únicamente de cambiar la capacidad calorífica a la que corresponde al agua líquida, ¿verdad? Que son estos 4190. Y obviamente, considerando el delta T que corresponde, que en este caso tendríamos un delta T que sería la temperatura de vaporización menos la temperatura de fusión, ¿verdad? Notémoslo acá. El delta T de aquí, delta T 3, llamémoslo, o 2, no, 3, sería la temperatura de fusión de la sustancia menos su temperatura, al revés, perdón, su temperatura de vaporización, que es la final, ¿verdad? Esta temperatura de vaporización menos la temperatura de la sustancia de fusión de la sustancia. Aquí, el delta T, llamémoslo 1, sería su temperatura de fusión menos su temperatura inicial, ¿verdad? Y aquí nos volvemos a topar con el mismo problema. La sustancia llega a un proceso en el que cambia de fase y de nuevo se vuelve a estabilizar la temperatura de ebullición. Y entonces, de nuevo, si yo quiero calcular un calor Q sub 4, aquí le voy a llamar a este sub 5, que es el calor necesario para evaporar toda esa masa de agua, no lo voy a poder hacer con esta ecuación, porque la temperatura permanece constante y me diría que el calor es 0, porque la temperatura en C es igual a la temperatura en D, y eso va a darnos un falso resultado diciendo que el calor necesario es igual a 0. Entonces, finalmente, la sustancia absorbe esa cantidad de calor Q sub 4, se convierte totalmente en vapor, ¿verdad? Y entonces, de nuevo se encuentra en la posición, en el punto D, donde puede volver a elevar su temperatura. Y entonces aquí la podemos llevar finalmente hasta la posición final, valga la redundancia, donde va a consumir una cantidad de calor Q sub 5 y donde el delta T, este delta T, llamémoslo 3 o C, 5, va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura de vaporización, ¿verdad? Y uno usaría de nuevo esta ecuación que tenemos allí. ¿Ok? C del agua en estado de vapor por la masa de agua y el gradiente de temperaturas correspondiente. Entonces, ¿cómo se hace aquí?
en estas mesetas de temperatura constante. Entonces se recurre a otro concepto. Ese concepto se llama calor latente. Antes de eso, solamente recordar, ¿verdad? Que cuando la sustancia está en esta etapa, es sólido, nada más. Entre su estado A y su estado B, es hielo. Cuando se encuentra entre el proceso, cuando está solidificando, cuando está fundiéndose, entonces la sustancia es una mezcla de agua con hielo. Se encuentra a 0 grados, a la temperatura de fusión. ¿No? De nuevo aquí, es líquido, puro, y en este proceso de conversión de estado líquido a vapor, es una mezcla de agua con vapor. Ahora, si por el contrario nosotros comenzamos aquí con una cierta masa de vapor, o sea, con la sustancia en forma de vapor, y le quitamos calor, entonces va a recorrer esta misma trayectoria que tenemos aquí, solo que en sentido contrario. Le estamos quitando calor. Hacia arriba, absorbe calor. Y hacia abajo, cede calor. O le quitamos calor. ¿De acuerdo? La flecha roja significa que está absorbiendo calor. Y la flecha en azul significa que lo está perdiendo. Y entonces, aquí, el calor cambia de signo, porque lo está perdiendo si vamos hacia atrás, y el nombre del proceso también cambia. En lugar de llamarse ebullición, se llama condensación. ¿Ok? Y lo mismo aquí. Cuando la estamos enfriando y la vamos a congelar, este calor o este proceso se va a llamar congelación o solidificación en lugar de fusión. Solamente es eso, para que recuerden el lenguaje en el cual se trabaja. Vámonos ahora a la solución. La solución se hace a través de un concepto que se llama calor latente. En estas 3 etapas no tenemos ningún problema porque tenemos gradientes de temperatura. Se va a usar este modelo, solo cambiando el C si es que lo amerita para la sustancia, ¿verdad? Hay sustancias, la mayoría, que solo tienen una capacidad calorífica. En estas 2 se utiliza el concepto de calor latente. ¿Qué es el calor latente? Pues es el calor que una sustancia necesita, en este caso, ya sea para fundirse o para evaporarse por masa, por cada kilogramo de sustancia, ¿verdad? Hay otros calores latentes. Por ejemplo, el calor latente de combustión. Si yo tomo un trozo de leña de pino seco, me voy a una tabla y en esa tabla me voy a encontrar con que el calor latente de combustión del pino seco es, por ejemplo, de, no sé, 5,000 joules por kilogramo. O sea que cada kilogramo de ese material que yo quemo me libera 5,000 joules. Entonces aquí, cada kilogramo de esta sustancia que yo quiero fundir necesita una cantidad de calor si la estoy calentando, o si la estoy congelando, requeriría que yo le quitara, le extrajera esa cantidad de calor para lograr cambiar de fase. Y de la misma manera, hay un calor de ebullición, un calor latente de vaporización, que es el calor necesario por cada kilogramo de sustancia para lograr pasar de la fase líquida a la fase gas. Y a la inversa, el calor latente de condensación es el calor que yo tendría que extraerle para lograr convertirla de vapor a líquido. Ahora, aquí solo cambian los nombres. En estas 2 etapas, los calores latentes tienen las mismas magnitudes. Miren, los calores latentes son los mismos de una sustancia de fusión que el de solidificación, y el de condensación que el de vaporización. Son iguales. Usted lo único que tiene que hacer es cambiar ¿cómo se llama? De calor latente, dependiendo de cuál sea el proceso que tiene. Y entonces estos valores de calor latente se encuentran, al igual que en el caso de los calores específicos, tabulados. Estas son las 2 tablas
más importantes para este tema, la tabla de calores específicos. Acuérdense que hay que agregarle aquí la del vapor, que es 2100-2050, para las sustancias con las que vamos a trabajar, y esta tabla que les da, por una parte, las temperaturas de fusión y de ebullición de las sustancias, porque podemos trabajar con mercurio, con lo que sea, en procesos de mezcla de ellos, y uno tiene que saber si las temperaturas involucradas hacen que algunas de ellas, si no todas, se conviertan de fase, ¿verdad? Tenemos también las temperaturas de ebullición de las sustancias en kelvins. Observen que están en kelvins. Y tenemos aquí los calores latentes de fusión, que recuerden que es el mismo calor latente de solidificación, y el calor latente de vaporización, que es el mismo calor latente de condensación. Acuérdense de eso. Es lo mismo que el calor latente de condensación, y este es lo mismo que calor latente de solidificación o congelación. Son los mismos. Entonces, con eso, uno tiene toda la información. Vean todo lo que se necesita para hacer cálculos de calorimetría. Usted necesita conocer el calor específico de la sustancia, tener cuidado si esa sustancia, como en el caso del agua, tiene diferentes calores específicos, como aquí, miren, el agua tiene diferentes. La mayor parte tiene el mismo, pero usted tiene que saber eso. Tiene que conocer los puntos, lo que se denomina punto de fusión y punto de ebullición, que en realidad solo son las temperaturas, porque el punto de fusión debería involucrar también a una presión, ¿verdad? Pero en este caso se entiende que son solo las temperaturas. Y usted debe conocer los calores latentes, esos dos calores latentes de cada una de las sustancias, ¿verdad? Y entonces usted ya estaría listo para hacer ejercicio, ¿verdad? Aquí hay algunas otras tablas que usted puede encontrar en internet. Observe, ojo, que usted debe, debe tener cuidado con las unidades que la tabla le ofrece. Observe que esta tabla aparece en calorías sobre gramos Celsius, ¿verdad? Entonces, en cambio, las que nosotros tenemos en el texto con las que vamos a trabajar, nos obliga a usar el calor en joules, que ya sabemos que hay un equivalente de mecánico. La masa en kilogramos, forzosamente, y las temperaturas en Kelvin. Estos son kilogramos. No se les olvide eso. Nosotros vamos a usar esa tabla y no tenemos opción más que hacerlo así, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, déjenme ver cuánto tiempo tengo. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Les voy a mencionar lo siguiente. El lunes decíamos que vamos a hacer ejercicios, donde vamos a aplicar esta teoría que recién acabo de la que recién acabo de platicarles, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar hacer 3 tipos de problemas. O sea, 3 problemas o problemas de 3 tipos de grado de dificultad, de 3 grados de dificultad. Los que son de grado de dificultad más bajo, usted los va a identificar porque solo involucran a un cuerpo. Son como este que está aquí a continuación, que es el primero que vamos a resolver el lunes. Dice, ¿cuánto calor se requiere para transformar 12 gramos de hielo a menos 10 en vapor a 100? Entonces, si se fija, comenzamos aquí con el hielo. Se usa mucho esa gráfica de calorimetría, ¿ven? Se usa muchísimo esta gráfica que les mostré. Se comienza en este estado inicial y se termina en este estado final, donde se ve claramente que el vapor va a quedar en 100 Celsius. Entonces hay 3, necesito un calor para subir la temperatura del hielo de menos 10 a 0. Un calor para hacer que ese trozo de hielo se funda. Otro calor para elevar la temperatura de ese hielo, que ahora es agua, pero está a 0 grados, hasta 100, que es su temperatura de vaporización. Y un calor final, Q4, para convertirlo en vapor a 100 grados. Entonces uno calcula los calores por separado y los suma, ¿verdad? Ahí se sacan todas las constantes que se necesitan, y uno puede identificar en esa gráfica en qué etapas puede usar el modelo de gradiente de temperatura y en qué etapas va a tener que usar el modelo
de calores latentes para hacer cálculos de calor. Esos son los problemas más fáciles. ¿Cuáles son los problemas de grado de dificultad intermedio? Cuando mezclamos dos sustancias a diferentes temperaturas. Entonces, para resolver estos problemas es cuando se necesita la ecuación de que el calor perdido negativo, o sea, valor absoluto, es igual al calor ganado. Entonces uno tiene que identificar cuál del sistema de la mezcla, qué parte de la mezcla pierde el calor, obviamente el que tiene temperatura más alta, y cuál gana calor. Entonces uno solo tiene que igualar, construir las expresiones, igualarlas y despejar para lo que nos piden. Vamos a identificar esos problemas porque nos van ellos a dar la temperatura de equilibrio. Van a ser conocidos. Esa temperatura va a ser conocida. Voy a mostrarles un ejemplo de esos. Creo que el siguiente que tenemos, fíjense bien. Aquí lo tenemos, fíjense bien. Un técnico, dicen, de laboratorio. ¿Ya me escuchan bien? Un técnico de laboratorio, dicen, pone una muestra de 0.0850 kilogramos de un material desconocido que está a 100 grados en un calorímetro cuyo recipiente inicialmente está en 19 Celsius, que es de cobre, pero que además contiene agua. Entonces tenemos aquí 3 cuerpos mezclados. Pero miren, nos dan la temperatura final de todo. Entonces el problema se convierte en un problema de grado de dificultad intermedio. Y vamos a ver cómo se resuelve el lunes. ¿Cuáles son los problemas más difíciles? Eso ya no los van a ver conmigo, los van a ver con su profesor que me sustituya. Es cuando, al igual que en el caso 2, usted mezcla cuerpos de diferentes temperaturas, pero no le dan la temperatura de equilibrio. Entonces, son los problemas más largos, son más interesantes, ¿verdad? Y observarán ustedes, les voy a mostrar uno. Aquí todos estos son de valor intermedio, los vamos a trabajar el lunes. Creo que aquí está el que les estoy mencionando. Estos son los más complicados. Aquí estamos mezclando un trozo de cobre, a ver, no, el calorímetro que es de cobre, que tiene agua y tiene un hielo, fíjense bien, tiene agua, ahí van 3 cuerpos, que le dejan caer un trozo de plomo a 255 Celsius. Entonces noten que en este caso, este problema se vuelve interesante porque la temperatura mayor involucrada es más del doble de la temperatura de evaporación del agua. Y observen que no nos dicen qué es lo que queda, no nos dicen cuál es la temperatura final. De hecho, es la que tenemos que averiguar. Entonces, no sabemos qué es lo que puede pasar. Usted los mezcla, cierra el calorímetro. ¿Será que el calor que el plomo tiene será suficiente? ¿Es suficiente para fundir todo el agua y convertirla en vapor? ¿Será posible que por el contrario el hielo sea tanto que más bien provoque que el plomo quede en 0 grados? No sabemos. Entonces uno se ve obligado a hacer pruebas. Se hacen 1, 2 pruebas, 3 pruebas. Aquí tuvimos que hacer 2 pruebas para llegar a la respuesta. Y eso ya lo van a hacer con sus profesores. Se los dejo aquí para que les quede una referencia. Para que ustedes después con su profesor que me sustituya puedan estudiar. Les voy a dejar la respuesta. Esta es la prueba 1 y aquí está la solución, ¿verdad? Cuando se tiene que hacer una prueba 2. Estos ejercicios, dicho sea de paso, son poquitos. Aquí está un segundo ejercicio. Se los voy a dejar ahí también para que les quede de referencia. Aquí también hay que hacer 2 pruebas. Y hasta la prueba 2 se sabe la solución. Miren. Estos son los más complicados. Ahí les va a quedar en la grabación para que les sirva eso de ayuda. Entonces, nos quedaríamos aquí, jóvenes. Yo los veo el lunes para trabajar con estos 2 tipos de problemas. Problemas de grado de dificultad bajo y grado de dificultad intermedio. ¿Alguna pregunta? Voy a ver cómo hacer para que se pueda, lo que me pidió su compañera, a ver si pueden ustedes
visualizar la revisión, ¿verdad? Si no, tendrán que resolver con su otro profesor. ¿Alguna otra pregunta? Solo Lee nos va a subir esta presentación al Ahorita, campo. sí, ahorita mismo la subo. Correcto. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces nos vemos, jóvenes, nos vemos el lunes. Pasen feliz fin de semana. Cuídense, pero no dejen de estudiar ni de divertirse tanto como puedan. Ok, nos vemos el lunes entonces, cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Tarde, gracias. Hasta luego, igualmente. Cuídense.